Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy y pues agradecerles la participación de cada uno de ustedes. Nosotros como Facultad de Enfermería estamos desarrollando un nuevo proyecto que es el Seminario Permanente de Investigación. Ya se encuentran aquí estudiantes de posgrado, también de licenciatura, pasantes en enfermería. También tenemos participación de otros países como Chile, también se unieron estudiantes, entonces pues les damos la más cordial bienvenida a este seminario permanente de investigación y el día de hoy pues vamos a iniciar con la ponencia del doctor Roberto Joel Tirado Reyes. Me voy a permitir presentarlo de manera muy breve. El doctor es doctor en educación, maestro en ciencias de enfermería. Pertenece a la Facultad de Enfermería de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad de Medicina Familiar número 55, Culiacán, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor es experto pues en diversas áreas de la investigación y pues el día de hoy lo invitamos a participar en la ponencia de diseños y validación de instrumentos de medición, que yo creo que algunos de ustedes ya están en esa etapa de la parte metodológica de identificar su instrumento de medición. Entonces, en algún momento, pues también pues podrían desarrollar estos trabajos de diseño y validación de instrumentos. Entonces, doctor, le cedemos la palabra, ya tiene el rol de anfitrión y muchísimas gracias por su colaboración con la UPAEP y el grupo de investigación. Muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar compartiendo. Denme un minuto nada más. Claro. Ustedes me informan si ya se visualiza la Sí, se ve. presentación. Ok, bien, pues a dar inicio. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y la confianza de estar aquí con ustedes compartiendo lo que tiene que ver al diseño y la validación de instrumentos. Hace el año pasado tendríamos un taller por ahí en Puebla, estuvimos trabajando, por eso notarán ahí que el título de la diapositiva tiene el nombre del taller. Y bueno, voy a tratar de ser muy preciso en lo que ustedes me piden que abordemos en esta ocasión. Y bueno, para tener un preámbulo de lo que vamos a tratar. Aquí señalo algunos puntos. De inicio vamos a ver una introducción breve a lo que son la validación y el diseño de instrumentos. Vamos a ver lo que son los tipos de instrumentos, la relevancia que esto tienen en la práctica, las etapas por las que cursan el diseño y la validación de instrumentos. Y bueno, vamos a dividir en dos esas etapas, que es la validación interna, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en la parte propia de la elaboración o el diseño del instrumento, y la validación externa, que tiene que ver a las métricas que arroja el instrumento como tal, cuando ya es diseñado. Entonces, entremos en materia. Hemos establecido una competencia que se espera se adquiera durante este pequeño seminario, que es el que se conozca y se comprendan los diferentes tipos de instrumentos de medición de investigación científica y las etapas del diseño y la validación. Esa es la competencia que se espera podamos adquirir
en esta mañana. Y bueno, déjenme decirles que el diseño y la validación de instrumentos eh, no es otra cosa que una estrategia metodológica. De hecho, un diseño en investigación es una estrategia metodológica. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación de este tipo, en realidad no escogemos el diseño. La investigación se va diseñando conforme nosotros vamos analizando eh, los hallazgos científicos, los antecedentes de investigación. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a encontrar nosotros que existen tantos diseños de investigación como propuestas de investigación para poder llevar a cabo un trabajo de este tipo. Y que además, pues no existe una fórmula única para diseñar y validar instrumentos. Existen muchas técnicas. Nosotros vamos a pegarnos a una de ellas y vamos a ver si esta estrategia que les estamos proponiendo realmente les apega a lo que ustedes están haciendo y si no, pues podemos aclarar algunos puntos y enriquecer algunos de ellos. ¿Sí? Doctor, disculpe que lo moleste. En la presentación solo vemos la diapositiva número 34. Ajá. No sé si Ah, compartió pantalla, permítame, pero se quedó estática en la 34. Disculpe. permítame, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la presentación. Deme un minuto nada más. Claro. Lo hago en este momento. Ok. Probablemente sea porque tengo abiertas dos presentaciones. Y es que les comentaba que es un taller, pero elegí algunas diapositivas porque son demasiadas. Vuelvo de nuevo a compartir y veamos ahora si me está permitiendo aquí. Ustedes me dicen aquí si se observa la primera diapositiva. Sí, dice taller diseño y validación de instrumentos. Ok, perfecto. Por ahí les compartía, no sé si al momento de dar proyecciones cuando se pierde, ustedes me dicen ahí. Ya se puede ver Ok, entonces, repasando aquí les comento los puntos que vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, la competencia que ya comentábamos que se esperaba que alcanzáramos en esta pequeña disertación. Y bueno, ahí estábamos en la parte de introducción donde señalábamos que un diseño de investigación pues es un proceso, una estrategia metodológica, ¿sí? Para alcanzar el objetivo del estudio. Y en ese sentido decíamos pues que hay tantas estrategias para diseñar y validar instrumentos que nosotros vamos a encontrar y que vamos a sugerir nosotros una estrategia en este caso y vamos a ver en qué medida nos apegamos a sus objetivos. Escucho que ya están en la parte metodológica de sus proyectos de investigación y bueno, vamos a entrar en materia en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de instrumentos, es natural, eso es lógico que nosotros en nuestra mente pues vengan ciertas imágenes, ¿sí? Y entonces alguien diga, bueno, un instrumento, pues yo lo considero un instrumento musical. Alguien se estará poniendo en mente un instrumento quirúrgico. Alguien quizás esté pensando en un instrumento de medición y tal vez aludiendo a una báscula, un estadímetro. Pero nosotros vamos a hablar en esta presentación de lo que son los instrumentos de medición documental. Entonces es importante hacer esa precisión porque la precisión nos va a permitir entender a profundidad lo que estamos tratando. Estamos hablando de instrumentos, sí, pero cuando analizamos la palabra instrumentos, pues cada quien puede tener un concepto diferente, ¿no? Y esa es precisamente la base del diseño y la validación de instrumentos, porque cada quien puede tener un concepto y ese concepto tenemos que, en este caso, pues, precisarlo. Nosotros estamos hablando de los instrumentos de medición documental. Todas esas escalas, cuestionarios, inventarios que nosotros hemos visto en nuestra práctica profesional, le vamos a denominar instrumentos de medición documental.
Y bueno, en ese sentido, pues es importante que aclaremos que los instrumentos de medición documental nos van a permitir a nosotros medir variables subjetivas, ¿sí? Y bueno, existen diferentes tipos de instrumentos y en este momento vamos a repasar cada uno de ellos. Puede haber más, pero los básicos son estos: cuestionarios, ¿sí? Escalas, inventarios. En el caso de los primeros, los cuestionarios intentan o nos facilitan a nosotros medir conocimiento. Por ejemplo, un profesor puede diseñar un examen y ese es un cuestionario con una serie de preguntas y lo que mide el profesor es el conocimiento de los estudiantes sobre la clase. Pero quizás también nosotros lo que nos interesa es medir, y ojo aquí, quiero hacer énfasis en esto, comportamientos, actitudes, percepciones, y entonces para eso utilizamos escalas. ¿Como cuáles? Pues hay muchas escalas, ¿no? Escalas, por ejemplo, de autoestima, la escala de Rosenberg, eh, por ejemplo, la escala de motivaciones para el consumo de tabaco, la escala, por ejemplo, de estrés escolar, la escala de satisfacción con la carrera, que incluso ya recientemente por ahí se validaba en el contexto mexicano una escala eh, que valora las motivaciones para la elección de la carrera en enfermería. Creo que ese es un muy buen aporte. Entonces, quiero dejar claro que las escalas evalúan percepciones, comportamientos y actitudes, y los cuestionarios evalúan conocimiento, ¿sí? Y bueno, por ahí abajo ustedes verán que anoté yo que el resultado final que entrega la escala es una variable ordinal y el cuestionario una variable dicotómica, pero hay alumnos muy brillantes, ¿verdad? Y entonces uno los topa en muchos seminarios, en muchas clases, lo dicen, profe, pero un cuestionario puede ser también de opciones múltiples, sí, y en ese caso también, pues puede ser un cuestionario que entregue, en este caso, una respuesta o puede tener cada ítem opciones de respuesta politómica, pero ojo, aquí es bien importante, cuando nosotros evaluamos conocimiento, evaluamos si el estudiante está aprobado o desaprobado en un examen, ¿sí? Porque si ya empezamos nosotros a ver, por ejemplo, esa escala que existía en los ochentas, que decía insuficiente o no aprobado, suficiente, regular, muy bien, excelente. Bueno, ya eso es una escala de variable de tipo ordinal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irlo, todo esto platicando durante la disertación, ¿verdad? Una vez que hemos entendido que los cuestionarios evalúan conocimiento y que las escalas evalúan percepciones, comportamientos, pasemos ahora a lo que son los inventarios. Y entonces, el hecho de que ustedes vean colores similares significa que los inventarios es una mezcla entre escalas y cuestionarios. Y bueno, ustedes recordarán el inventario de Howard Garden, que en este caso intenta ver quiénes tienen inteligencia lógico-matemática, sinestésica, ¿sí? Pero bueno, aquí hay que dejar bien claro que los inventarios no evalúan, solamente clasifican y no significa pues que la persona que tenga inteligencia naturalista sea mejor que la persona que tiene la inteligencia lógico-matemática, sino que tratamos de ver en qué medida cada uno de ellos tienen un equilibrio y cuál prevalece más en una persona que en otra, y entonces pues eso nos permite tomar decisiones. Entonces, esa es la diferencia de lo que son los inventarios con respecto a las escalas y los cuestionarios. Claro que para llegar a esas conclusiones, pues tenemos que evaluar algunas características de nuestros entrevistados, pero no perdamos de vista esto. Las escalas miden percepciones, atributos, los inventarios
también, pero tratan de clasificarlas y no significa que, por ejemplo, en el caso de las escalas, a mayor puntaje, mayor esto o mayor es la variable. En el caso de los inventarios, no. Lo que tratamos es de clasificar, ¿sí? Por ejemplo, tal vez nosotros generemos un inventario y entonces para ver el tipo de deporte que practican los estudiantes y algunos practicarán béisbol, otros practicarán fútbol, otros practicarán natación, pero no significa que los que practican natación son mejores que los que practican béisbol o fútbol, sino simplemente estamos clasificando, ¿verdad? Y esa es la característica principal de los inventarios. Entendido esta parte, entonces, seguimos avanzando. Y bueno, surge la pregunta, bueno, ¿y por qué es importante que nosotros diseñemos y validemos instrumentos en la práctica de enfermería? Bueno, recordémonos que cada día que va avanzando la profesión, nos vamos enfrentando a un sinnúmero de sucesos, ¿sí? Cada día las instituciones educativas y de salud intentan medir la productividad, la eficiencia, ¿sí? Y bueno, en ese sentido se establecen indicadores, se establecen estrategias de medición y todo eso hace que sea necesario que existan instrumentos que permitan evaluar esos indicadores. Además, durante mucho tiempo la práctica de la profesión de enfermería fue una práctica que en este caso pues eh, fue multidisciplinaria y no digo que esté mal, pero también es importante que nosotros tengamos nuestros propios instrumentos para evaluar nuestros propios problemas, necesidades, por llamarle así, ¿sí? Nuestros propios situaciones de cuidado que le llaman algunos investigadores que surgen en la práctica y que, bueno, cada profesión tiene sus áreas de oportunidad muy particulares y entonces, pues, en la medida en que se robustece ese argot de instrumentos o de herramientas metodológicas para evaluar cada uno de esos sucesos que surgen en las diferentes profesiones, pues esto va generando un argot de conocimientos para poder resolver situaciones propias de cada profesión. Y en ese sentido, pues es necesario que en la práctica de enfermería, pues existan instrumentos que midan las situaciones muy específicas o muy particulares de la práctica. Bueno, esto no significa también que no podamos utilizar algunas herramientas, algunos test psicológicos, algunos test que son desarrollados por la práctica médica u otros profesionistas para poder seguir avanzando en la práctica de la profesión. Sin embargo, en la medida en que tengamos nuestros propios instrumentos, pues vamos a atender las necesidades propias o las carencias de la profesión. Y eso, bueno, pues va a aumentar el argot de conocimientos propios de la profesión, ¿verdad? Y bueno, quiero comentarles también que la validación y el diseño de instrumentos va a pasar por una serie de pasos, etapas que nosotros vamos a ir conociendo. Específicamente en esta diapositiva, yo les presento dos estrategias. En la primera, vamos a ver nosotros que la fase de la validación interna tiene que ver con todos los aspectos o las etapas propias del diseño de la validación del instrumento. Y en una validación externa, nosotros evaluamos las propiedades métricas de ese instrumento que hemos creado. Y entonces, la fase de validación interna corresponde a lo que es la validación de contenido, la validación de constructo, la fiabilidad y la validación externa, los resultados que arroja ese instrumento, qué tan estable es. Si lo comparamos con otro, existe una prueba patrón, podemos comprobar la validez de criterio y el rendimiento del instrumento. ¿Existe algún punto de corte
una sensibilidad, una especificidad de ese instrumento. Bueno, pero además, fíjense que algunos libros de metodología establecen que la fase de validez de contenido es una etapa netamente cualitativa, ¿sí? Y que a partir de la validez de constructo inicia una fase cuantitativa de análisis estadístico. En la base de la pirámide no se requiere análisis estadístico. A partir de la segunda fase ya requerimos análisis estadístico. Y bueno, la primera fase que vamos a nosotros analizar será la validez de contenido, luego nos estaremos conectando con la validez de constructo, posteriormente con la fiabilidad, la estabilidad, el criterio y el rendimiento. En esto va a girar la disertación de nuestra presentación. Y bueno, hasta aquí en lo que hemos comentado, sí estamos siendo claros, sí se está entendiendo lo que estamos platicando. Sí podemos seguir avanzando, sí hemos sido claros en lo que estamos presentando. Es básico porque si no, no podemos avanzar a las siguientes fases. Sí, está quedando claro, maestro. ¿Correcto? Por ratos voy a tratar de mantener la cámara cerrada ahí por la cuestión de la transferencia de datos y que no se me corte la presentación. Sí, pero ustedes avísenme en el momento en que esto se empiece a congelar la presentación o me escuchen voz metálica y cierro la cámara para no interrumpir la presentación. Seguimos avanzando entonces. Vayámonos a la primera fase, lo que es la validez de contenido. Y bueno, aquí, por ejemplo, es necesario que nosotros examinemos tres puntos importantes, ¿sí? Lo que tiene que ver a la validez de conocimiento, la validez por jueces y la validez, en este caso, la validez de conocimiento le vamos a llamar la validez racional, la validez por jueces y finalmente la validez de respuesta. Por ahí veía una mano levantada, no sé si fue mi percepción nada más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Seguimos avanzando. Ustedes me dicen, pueden interrumpir sin problema durante la presentación. Voy de inicio a la validez racional. ¿Qué es la validez racional? Lo vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? La validez racional tiene que ver con aquella validez que se genera cuando nosotros estamos construyendo un instrumento y existe una definición plena del concepto que estamos analizando. Por ejemplo, dejemos esto claro. Supongamos que nosotros vamos a hacer un instrumento para evaluar las competencias de los estudiantes en la aritmética. Y entonces, pues, nos damos a la tarea de construir un instrumento y haremos preguntas, por ejemplo, de suma, resta, multiplicación y división. Pero como esto ya está muy estudiado, todos los libros de matemáticas nos dan conocimiento de esto, pues nadie estaría en desacuerdo en que, por ejemplo, dividamos el examen en operaciones de suma, operaciones de resta, operaciones de multiplicación y división. ¿Por qué? Pues porque ya esto está muy estudiado, ya está muy consensado, ya hay un consenso entre investigadores, entre matemáticos sobre lo que es la aritmética y bueno, lo único que necesitaríamos es tomar un libro y generar los ítems. Y bueno, ese examen que nosotros vamos a diseñar, pues tendrá validez racional porque tiene un sustento teórico ya previamente analizado, ¿sí? Pero ¿y qué hay cuando el concepto, el constructo, aquello que estamos analizando nosotros no está plenamente definido? Bueno, en ese caso tendremos que acudir a los jueces para que ellos validen nuestros ítems
¿sí? Y bueno, en ese sentido, pues los jueces no es que nos vayan a redactar los ítems, ellos nos van a revisar, ¿sí? Que los ítems que nosotros hemos construido realmente midan aquello que nosotros estamos tratando de medir y que tengan una buena redacción, una buena semántica, una buena sintaxis, ¿sí? Y bueno, los jueces nos van a ayudar en ese sentido, pero ¿qué hay en el caso de que no se conozca nada de el concepto, la variable, el constructo que nosotros estemos queriendo medir o evaluar? Bueno, en ese caso vamos a tener que calcular la validez de respuesta y esa validez de respuesta nos las va a dar la población. Tendremos que ir directamente a la población para obtener esa información que nos permita a nosotros, como investigadores, definir el concepto que está nulo, virgen, no se conoce nada sobre ello, ¿no? Y bueno, aquí te defino un poquito, amplío un poquito más el conocimiento racional. Cuando el concepto está plenamente definido, pues cubre perfectamente el concepto, los ítems tienen representatividad, hay una evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque esa información que tú tomaste, pues es de un libro, es un profesor, por ejemplo, que imparte la materia de metodología, se toma un libro, por ejemplo, de Sampieri, Tamayo, Burns, y entonces elabora un examen, y ese examen tiene validez racional porque se ha tomado de la literatura y esa literatura ya está validada. No es necesario validarla, ¿sí? Hay un consenso pleno en que esa información ya está, este, definida, aceptada por la comunidad científica, pero cuando no está totalmente definido el concepto, está parcialmente definido, entonces tenemos que nosotros iniciar un proceso para conceptualizar esa variable, buscar una estrategia para medirla y bueno, en este caso pues tendremos que acudir a los jueces y entonces mediante una entrevista enfocada a un grupo de jueces, esto nos van a dar sugerencias para poder verificar el contenido de nuestros ítems, ¿sí? Y por ahí algunos de ustedes ya estarán familiarizados tal vez con la B de Aiken, el índice de validez de contenido, probablemente ya estén leyendo ahí en sus tesis, ya han escuchado alguna disertación, algún taller sobre esto. Es lo que hacen los jueces, ¿verdad? Y bueno, cuando decíamos nosotros que el concepto está virgen, no se sabe nada, no se conoce. Tú eres el primero que le surgió la idea, la chispa de poder medir ese concepto, ese constructo. Entonces, decimos que no está definido y lo que vamos a hacer ahí en ese caso es pretender medir ese concepto, ese constructo, ¿sí? Y entonces tendremos que buscar la manera de medir ese constructo y ver si puede ser factible que tenga dimensiones o subescalas, ¿sí? Pero para esto tendremos que buscar la validez de respuesta y esa validez de respuesta nos las va a dar la población. Tendremos que hacer una entrevista a profundidad, pero ahora no a los jueces, a la población, ¿sí? Que luego será objeto de medición y que luego llevaremos a los jueces para que nos digan ellos si realmente construimos bien los ítems y que nos los evalúen y entonces sí cumplir con esta fase de la validez de respuesta en la población. Vamos a poner ejemplos más adelante para que esto quede más claro. Quiero recalcar algunos aspectos importantes. La entrevista a los expertos es para definir el concepto cuando no está definido. Y bueno, aquí la palabra juez y experto en ocasiones genera polémica entre los estudiantes, incluso entre nosotros como investigadores. Bueno, el juez es aquel que tiene el grado de doctor, es investigador. El experto puede ser investigador, en la mayoría de los casos no lo es, pero es esa persona que está inmersa en el campo de acción, que conoce, ¿sí? Conoces todos los tecnicismos propios del constructo, que lleva tiempo analizándolo, trabajando con ellos,
pero que no es un investigador, pero que sí conoce de la materia, es experto pues en aquello que hace. Y bueno, la entrevista a la población nos va a permitir a nosotros la verificación del concepto a nivel de la población. ¿Qué tanto conoce la población sobre aquello que nosotros estamos midiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que nadie conoce esto, no hay expertos que conozcan el tema, no hay jueces que conozcan el tema, entonces nos vamos a ir directo a la población, ¿sí? Por eso decimos que esta fase es una fase netamente cualitativa y los que están haciendo investigación cualitativa entenderán pues que cuando nosotros deseamos, en este caso, conocer las experiencias, las vivencias, el fenómeno que está implícito en una condición, en una situación propiamente de enfoque cualitativo, pues tenemos que irnos a la población y generar una entrevista enfocada, semiestructurada, según sea el caso, para poder obtener información. Y bueno, la investigación cualitativa quizás no lo diga apropiadamente, pero en términos personales, en un criterio personal, nos permite a nosotros como establecer un diagnóstico, pues, ¿sí? De aquello que está sucediendo, ¿sí? Y bueno, aquí te comparto cuál es la diferencia entre el juez y el experto, que es lo que comúnmente a veces el estudiante dice, bueno, ¿y quién es el juez y quién es el experto? Ya te lo comentaba hace unos momentos, ¿sí? El experto te ayuda a construir los ítems, pero no significa que tú le vas a dar una hoja y él te va a escribir los ítems, no, o sea, tú le vas a hacer una entrevista y mediante esa entrevista a profundidad tú vas a obtener información y esa información te va a permitir a ti construir los ítems, ¿vale? El juez no, el juez te va a revisar, ¿sí? Te va a revisar la plana y te va a decir si realmente esos ítems que tú has construido realmente miden aquello para lo que fueron creados, si realmente tienen direccionalidad, tienen suficiencia, tienen pertinencia, tienen claridad, ¿sí? Si los redactaste correctamente. Maestro, buenos días. Ahora, sí, adelante. Perdón que lo interrumpa. Por Ujú. ejemplo, tengo una duda, pero creo que es con referente a todo lo que estoy haciendo mediante la tesis. Claro. Cristina, eh, estoy viendo que sería empezar desde cero, sería, no sé, estoy midiendo el nivel de conocimiento de enfermería y médicos en el paquete de prevención de infecciones al torrente sanguíneo, pero Ujú, se me ocurre meter a una teórica que es Patricia Benner, manejando los 5 niveles de conocimiento que tiene. ujú. Ya, medir nivel de conocimiento novato, porque Ajá. es que hay personas o personal que no conocen las técnicas, pero como no conoce, no lo toca. Ujú, Sabemos que en el segundo nivel son el principiante avanzado, que le podemos preguntar, tiene ujú, un grado de conocimiento, pero tampoco toca el catéter. Un ujú, tercer nivel sería el nivel competente, que sí conoce la técnica, conoce el catéter, puede trabajar con el catéter, pero no conoce las complicaciones de ese catéter. En otro sería el proficiente. Este nivel es el profesional que tiene una visión más holística y es capaz de anticipar problemas, no solo aplica protocolos, sino que es adaptable a las necesidades de cada situación. Y el último nivel, que es el nivel experto. En esta etapa, el experto, que es el profesional, actúa de manera intuitiva y eficiente, basándose en una amplia experiencia no solo dominante en habilidades técnicas, sino que también contribuye al avance de la profesión. Eso es- sería más o menos, bueno, mi nivel y la descripción ujú, del nivel. Ahora, para tener las acciones de o para poder calificar o evaluar, vuelvo al primer nivel, que es el nivel novato, en la técnica de lavado de manos, el uso de barreras establecidas, la ujú, limpieza de la piel y no sé, eso es lo que se me ocurre. En el ujú, nivel principiante avanzado sería identificar los factores de riesgo, descripción temprana de las complicaciones, realización de de las curaciones con la técnica aséptica, el ujú, nivel competente, evaluación de las necesidades del catéter venoso central,
implementación sistemática del paquete de prevención, educación al paciente y al familiar, proficiente monitoreo continuo del paciente, optimización de las técnicas y recursos, colaboración multidisciplinaria, y en el Ujú, nivel experto, innovación en la práctica clínica, formación de otros profesionales, liderazgo en la investigación. Y no sé, los indicadores de medición ujú, ocurrieron fue adherencia a los protocolos de lavado de manos, uso correcto de barreras estériles en el nivel novato. En el nivel principiante, identificación correcta de los factores de riesgo, detección temprana de complicaciones. En el nivel 3, que es competente, evaluación adecuada de las necesidades del catéter venoso central, implementación completa del paquete de prevención, proficiente, monitoreo efectivo del paciente, colaboración efectiva con otros profesionales, y en el nivel experto, propuestas de mejora en protocolos, participación en investigación y publicaciones. Pero ujú, no sé cómo calificarlo o con qué porcentaje calificar. eh, Se me ocurrió ponerle novato puntos 1 a 2, que es el ujú, básico, principiante 2 3, intermedio, competente 3 4, avanzado, y proficiente 4 5, experto, y ya en el nivel experto 5, experto. Y todo ujú, esto, ¿cómo lo hago para que sea validado si es que puede, si es viable? ujú. Sí, mire, aquí lo importante es, número uno, y bien importante, es que usted tiene bien definido lo que quiere hacer. Ya tiene una base teórica. Todavía no avanzo esa parte de del fundamento teórico, pero creo que va por muy buen camino. Y algunas sugerencias que vamos a ver más adelante le van a servir muy bien para lo que usted está haciendo. Mm, Hace algunos años diseñábamos y validábamos un instrumento y precisamente teníamos esta situación. Cuando nosotros evaluamos, al principio decíamos, ¿qué quiero evaluar yo como investigador? ¿Quiero evaluar conocimiento o quiero evaluar percepciones, atributos? Y entonces el investigador tiene que decidir, ¿hago un cuestionario o hago una escala? Y en ese sentido, pues vamos a ir avanzando. Está muy bien la teoría que usted aporta de Venner, de novato a experto. Sin embargo, también sería conveniente que usted y su director consideraran, por ejemplo, el modelo de Ahumada que evalúa el conocimiento. Si esto va a ser un cuestionario, tal vez sería analizar el modelo de Ahumada que mide la evaluación del conocimiento factual, actitudinal, procedimental, conceptual, y entonces pudiera ser, ¿no? Pero igual ahí no hay que perdernos porque a veces mm, los investigadores a veces queremos ser todólogos y opinamos mucho y a veces sí ayudamos, pero también a veces desviamos al estudiante. Ahí es importante que usted y su director escuchen, comprueben y descarten qué teorías me pueden servir más, pero veo que usted ya tiene bien definido su línea y eso es muy bueno, le felicito, ¿verdad? Y lo que vamos a ver a continuación, esto es propiamente el inicio, ¿verdad? Y ya después vamos a ir armando todas esas interrogantes que usted tiene, las vamos a ir respondiendo paso a paso durante la disertación, ¿sí? Entonces, le felicito por ese grado de avance que tiene y la claridad sobre todo que tiene de su proyecto, ¿verdad? Es que, bueno, gracias, pero Ujú, aquí la situación es que en México ya tenemos lo que es el paquete de prevención de infecciones asociadas al torrente sanguíneo, pero ujú, desafortunadamente no ujú, conocemos todo el paquete. Y aquí la situación es que tanto el personal de enfermería que es estudiante o pasante que está en las unidades no se ujú, atreve a conocer realmente el paquete, y por situaciones adversas tenemos que hacer recambios de catéter, tenemos que infecciones asociadas, ujú, o sea, no tenemos tanta información porque no queremos, y sí se me hace como una buena opción para poder empezar a la investigación, y si ujú, ese instrumento validar, pues que se valide, porque siento que es fácil. Creo que todos tenemos parte de la teórica Patricia Bennett, y que todos ujú. esa línea de no, Sí,
No pretendo que todos seamos expertos, pero sí saber las complicaciones que puede llegar a tener y en las situaciones Ujú. que debemos actuar. Sí, ahí yo lo único que aportaría para usted, porque prácticamente tiene bien calibrado lo que quiere hacer es definir nada más si este producto va a ser un cuestionario que evalúe conocimiento o va a ser una escala que me va a evaluar percepciones, comportamientos, atributos acerca de la variable de interés y sobre eso se va a ir trabajando, ¿verdad? Pero creo que va muy bien, Gracias. muy bien. Entonces, miren, una de las preguntas que usualmente nos hacemos nosotros es, ¿qué nos evalúan los jueces? ¿Qué es lo que evalúan los jueces? Porque más de algunos de ustedes con el grado de expertise como su compañero que ya tiene y que está bien empapado en este campo de las CIAs, ¿sí? Específicamente aquellas vinculadas al torrente sanguíneo, pues más de alguna vez les van a invitar a ustedes a participar por el grado académico que van a ostentar, por la expertise que ya van a adquirir, a participar como jueces. Y entonces, ¿qué evalúan los jueces? Pues la suficiencia, la pertinencia, la claridad, la vigencia, la objetividad, que es en lo que nos hacía énfasis su compañero en la teoría, la estrategia, la consistencia y la estructura. Y veamos a detalle cada una de ellas y pongamos ejemplos, porque a veces la diapositiva no nos dice nada, ¿no? Por ejemplo, la suficiencia. ¿A qué se refiere la suficiencia? Me regreso al ejemplo del examen de aritmética. Supongamos que un profesor hace un examen y ese examen pone preguntas o ítems de suma, resta, multiplicación, pero se le pasó una. ¿Cuál nos faltó? Suma, resta, multiplicación, pero no incluye la división en ese examen. Entonces, ese examen, ese instrumento, se considera insuficiente. ¿Por qué? Porque no considera todas las dimensiones del constructo, ¿sí? No considera todas las dimensiones del constructo, de la aritmética, y entonces el de las operaciones nos faltó una aquí, y entonces puede ser que alguien, por ejemplo, diseñó un instrumento y ese instrumento evalúa las funciones sustantivas del personal de enfermería, por ejemplo, y en ese instrumento el profesor X dice, pues mi instrumento mide las funciones sustantivas de enfermería, administración, docencia y la investigación. Y alguien que lo empiece a leer es, oye, ¿qué pasó con la parte asistencial? No, no la consideraste. Es insuficiente tu instrumento, ¿sí? ¿Cuándo es pertinente un instrumento? ¿O cuándo es impertinente un instrumento? O en este caso la palabra correcta sería no pertinente, ¿verdad? Bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Supongamos que estoy haciendo ese instrumento de las funciones sustantivas del personal de enfermería y luego por ahí digo, ese instrumento va a medir las funciones administración, asistencial, docencia, investigación, pero además va a medir la parte de convivencia. Oye, espérate, pues convivencia no es parte de las funciones sustantivas del personal de enfermería. Entonces eso es un instrumento no pertinente porque está incluyendo o está agregando una dimensión, una subescala que no encaja en la variable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo de la diapositiva te pongo suma, resta, multiplicación y radicación. Pues tú sabes que la radicación no es parte de las operaciones aritméticas, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, pues ese instrumento puede ser insuficiente cuando no considera una dimensión de la variable que estoy estudiando o cuando agrega una variable o una dimensión que no es parte de la dimensión del instrumento, ahí es no pertinente, ¿sí?
Otra parte que vamos a evaluar o que van a evaluar los jueces es la claridad de los ítems. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando con estudiantes de enfermería o de medicina y le preguntamos, ¿se le midió el nivel de glucemia prepandial al sujeto de cuidado? Pues ellos lo van a entender. Pero si tú le haces la misma pregunta a una persona y le dices, ¿ya le midieron la glucosa prepandial? Le preguntas a tu paciente ahí a un lado de la cama, a tu sujeto de cuidado, pues tal vez se va a quedar con los ojos cuadrados y no te va a entender. En ese sentido, pues, lo que van a evaluar los jueces es la claridad de los ítems. ¿Realmente están adaptados al contexto social en el que se va a medir la variable? Las personas que van a responder esos ítems realmente los entienden, ¿sí? Y en este punto también te comento que cuando se habla de ítems y se habla de reactivos, son sinónimos, pero la palabra reactivo, ¿sí? Es una palabra que nos permite a nosotros señalar que lo que nosotros queremos crear mediante un cuestionamiento es una reacción, ¿sí? Una reacción de parte de la persona que nos va a contestar y nos va a dar una respuesta. Pero ojo, aquí debemos de cuidar también que esa reacción sea positiva y que la persona se motive a responder. Lo vamos a ver más adelante, un ejemplo de esto. La vigencia, ¿qué tan vigente es aquello que yo quiero evaluar? ¿Sí? Porque a lo mejor estoy midiendo alguna norma y resulta ser que esa norma ya no es vigente y ya no aplica, y entonces lo que van a evaluar los jueces es qué tan vigente es aquello que yo quiero medir. Por ejemplo, en los años 80 se medía el nivel económico de la población en las familias por aquellas familias que tenían un televisor de ciertas dimensiones a color. Decían, no, pues esta familia tiene un nivel de económico medio. Pero hoy ya no aplica esto, ¿verdad? Hoy tal vez tendríamos que ver si las personas tienen un Smart TV y que ese Smart TV tenga conexión a Internet y que pueda reproducir algunas este, aplicaciones de streaming como, bueno, no voy a decir nombres porque voy a entrar aquí en promociones, pero bueno, si me entiendes que vigencia implica que tus ítems realmente estén adaptados al contexto actual y que no estén desfasados, ¿sí? La objetividad, todo instrumento que nosotros diseñemos y validemos debe ser posible de verificarse mediante una teoría, ¿sí? Un sustento teórico que nos permita a nosotros sustentar aquello que estamos proponiendo. No es de que a mí se me ocurran algunos ítems, unas preguntas y luego las redacte y las quiera aplicar sin ningún sustento. En ese sentido, pues, nosotros como investigadores debemos de tener claro que debemos de tener un sustento teórico para nuestro instrumento, una teoría que sustente o de la cual emane nuestro instrumento. Y entonces, por ejemplo, ya su compañero muy apropiadamente nos comentaba que ellos van a utilizar la teoría de Patricia Benner, ¿sí? Que habla sobre, en este caso, cómo una persona de inicio puede ser novato, puede ser experto, pero cuando cambia a otro contexto, vuelve a ser novato y tiene que establecerse estas estrategias para volver a ser experto en aquel campo en el que se está desarrollando. Algo así, pues, como cuando estás en medicina interna y luego te mueven a la terapia intensiva en el otro rol y ahora pues eres novato ahí en la terapia intensiva, ¿no? Y tienes que volver a trabajar y en algún punto serás experto en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, todo instrumento debe tener un sustento teórico del cual emane y que le dé sustento a ese instrumento que estamos proponiendo. Pero además, algo que se evalúa es la estrategia. Por ejemplo, el método que estamos utilizando, la forma en que estamos preguntando, la forma en que estamos redactando nuestros ítems, realmente nos va a permitir a nosotros generar esa reacción para que las personas nos den la información que necesitamos. Ejemplo, la edad. Y no voy a ahondar mucho, pero la mayoría de las personas tendemos a mentir en la edad.
¿sí? ¿Y cuál es una manera en la que tú o qué estrategia tú puedes seguir para que una persona no te mienta en la edad? Pues pregúntale la fecha de nacimiento, ¿no? Y ahí ya no va a haber pierde. Y incluso a las personas a veces si tú les preguntas, bueno, pero ¿por qué me dijiste que tenías tal edad? Dices, no, pues es que no me acordaba. O es que no leí bien. Entonces, esos sesgos de información es importante que como investigador vayamos un paso adelante y los consideremos, ¿sí? ¿Qué estrategia estoy siguiendo? Mediante esa estrategia me va a permitir a mí recolectar la información que yo necesito para evaluar aquello que yo estoy eh, midiendo, evaluando la consistencia, ¿sí? Y en este caso, la folsonomía habla de aquello que no tiene orden. Nuestro instrumento tiene que estar bien estructurado y entonces debe de tener un orden, ¿sí? Seguir una estructura donde tengamos nosotros ítems que realmente estén adentrados en esa subescala, en esa dimensión, ¿sí? Y entonces, pues, es lo que nos van a evaluar los jueces, que realmente nuestro instrumento esté bien estructurado, pues. Y bueno, aquí te pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos diseñar y validar una escala de adecuación intercultural para la atención del parto. Y bueno, esa, por ejemplo, escala, las costumbres del parto pues varían de acuerdo a las zonas de origen de los participantes. Por ejemplo, a mí se me ocurre nada más, para ejemplo, este, si esto yo lo hiciera en la parte de Nayarit, donde hay personas que son coras y huicholes, donde las personas consideran que cuando la mujer está en parto, el hombre sube al techo de la casa en un acto de demostrar empatía con la mujer durante el parto. Y bueno, si yo quisiera hacer esa escala de adecuación intercultural, pues me doy a la tarea de buscar y entonces observo que no hay nada de literatura al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues voy a tener que entrevistar a los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Pues aquellas personas que atienden a las mujeres en trabajo de parto. ¿Quiénes serán ellas? Pues las parteras empíricas, que ellas son las que conocen de las costumbres que tienen las mujeres y los hombres de esa población, ¿sí? Y entonces, una vez que ya entreviste a los expertos, también tendré que entrevistar a la población. ¿Y quiénes son la población? Pues aquellas mujeres gestantes. Y entonces preguntaré a cada una de ellas, a lo mejor cuando una mujer está en trabajo de parto, el marido sube el techo en un acto de poder estar apoyando el trabajo de parto y ellas me dirán si sí o no. Claro que la forma en que yo tenga que dirigirme a la población no será la misma a la que utilice con los expertos, pero sí te estás dando cuenta que los expertos no son investigadores, sí te estás dando cuenta que los expertos son aquellas personas que están inmersas en el campo de acción, que tienen cierto grado de expertise, ¿sí? Por el tiempo, los años que han estado en contacto con la población y que llevan desarrollando esas estrategias. Bueno, y en ese sentido, pues la entrevista no estructurada o una entrevista a profundidad o enfocada nos va a permitir a nosotros obtener esa información para poder construir los ítems y luego irnos a los jueces para que nos revisen la sintaxis, la gramática, la semántica y ahora sí pues generar nuestro instrumento. Y bueno, te comento brevemente que en la entrevista a profundidad eh, el entrevistador tiene que tener la capacidad de estimular el discurso, ¿sí? Tienes que tener esa capacidad para poder persuadir a la persona a que te dé la información que tú necesites. No es fácil, porque una persona que no te conoce no te va a decir de rápidamente lo que tú estás preguntando, solamente por el hecho de que tú hagas la pregunta. Entonces tú tendrás que tener esa capacidad, ese arte, de hecho es un arte, sí, y el arte, ciencia, el de poder nosotros poder llevar a cabo una entrevista a profundidad y bueno, tener también esa capacidad como investigador de que a medida de que las personas
te están respondiendo, tú tienes la capacidad también de ir generando otras preguntas sondeadoras y que van a dar como resultado, pues, que te dé todas esas respuestas que tú necesitas, ¿sí? Es algo holístico explorar todas esas características porque la entrevista a profundidad no tiene reglas, es un arte como tal, ¿sí? Y en la medida de que el investigador sea experto o que tenga esas competencias en el manejo de grupos, de personas, de entablar una conversación, pues va a tener respuestas que le van a permitir diseñar su instrumento, ¿sí? Y bueno, para que esto quede ahora sí que más preciso, una entrevista a profundidad, pues sería que nosotros por ejemplo, sea de manera holística, que aborde diferentes dimensiones, facetas de aquello que estamos explorando y bueno, un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, el médico, por ejemplo, hace una valoración médica, hace una serie de preguntas, hace una exploración por aparatos y sistemas y concluye que esa mujer está embarazada y entonces la manda al ginecólogo y el ginecólogo ya no va a hacer todas esas preguntas que hizo al inicio el primer entrevistador, ¿verdad? Se va a enfocar directamente al embarazo. Entonces, ve cómo una entrevista a profundidad es de carácter holística, general, integradora, y la entrevista enfocada se enfoca en un punto específico, ¿sí? Esa es la diferencia de la entrevista a profundidad y la entrevista enfocada, ¿sí? Y bueno, te comento aquí, cuando el concepto, a manera de recordatorio, nada más para que recapitulemos, cuando el concepto no está definido, tendremos que ir a los expertos y a la población. Una vez que los expertos y la población nos den la información que necesitamos, vamos a regresar con los jueces para que nos evalúen los ítems, ¿sí? Y ahí tendremos que utilizar, por ejemplo, BDICAN, el índice de validez de contenido, y bueno, cuando el concepto está plenamente definido, pues ya está asegurada la validez de contenido, ¿sí? Ya hay validez racional, ya no necesitas solamente, lo único que necesitas es construir los ítems porque ya está plenamente definido el concepto. Y poníamos el ejemplo del profesor que imparte la clase de estadísticas o de matemáticas, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí dejamos la fase cualitativa. Y antes de eso, solamente te doy algunas sugerencias. Cuando construyas tus ítems y tus reactivos, ojo en esto. Te decía pues que los ítems o reactivos, ¿sí? Son enunciados u oraciones que provocan una reacción en la persona evaluada, ¿sí? Y esta reacción que tú debes de generar en ellos debe de ser positiva. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que te respondan, ¿sí? Y entonces debes de buscar una técnica, una estrategia para poder preguntar aquello que tú deseas saber y evitar las reacciones tendenciosas, ¿sí? En esto también influye el escenario en el que tú estás llevando a cabo la recolección de datos también, ¿sí? Porque habrá personas que a lo mejor si tú vas y las entrevistas en el servicio, pues a lo mejor algunos estarán desocupados, otros no, y otros sí te contesten bien y otros solamente lo hagan de manera tendenciosa. Y tú les preguntas y a todo te pongan sí, 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 o la mayor puntuación para todos los ítems. Y esto te va a afectar más adelante. Por eso hay que tener cuidado a la hora de redactar los ítems, pero también al momento de que vamos a recabar la información. Ahora, hay que tener en cuenta que existen ítems favorables y desfavorables, ¿sí? Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, mira, gracias a las horas que paso conectado a Internet, he podido conseguir alianzas estratégicas para mi negocio. Ese es un ítem que está redactado de forma favorable y entonces la recomendación por consenso, ¿sí? De investigadores, ¿sí? Por convención, es que tú cuando hagas este tipo de ítems, manejes la opción de respuesta en la escala Likert de 1, 2, 3, 4, 5 y en la medida de lo posible evites el cero porque el cero genera una condición que más adelante te voy a explicar que es más difícil de analizar, ¿sí? Siempre la sugerencia es que inicies de 1
2, 3, 4 y 5. Pero alguien quizás estará preguntando, profe, ¿y si le pongo 0, 1 y 2, 3, 4 y 5? Bueno, pues esa será la recomendación que haga tu director de tesis. Tampoco te estoy incitando a que te conflictúes con él, ¿no? Y que lo que él te diga, pues él te va a evaluar ahorita. Ponle lo que él te sugiera. Pero sí, toma en cuenta que en los análisis estadísticos, cuando iniciamos del uno en adelante, es más fácil el análisis, menos complejo, pues, ¿sí? Te lo explico más adelante por qué. Y bueno, un ítem desfavorable es aquel en el que nosotros vamos a generar otro tipo de reacciones. Mira, aquí te pongo un ejemplo. Debido al horario nocturno que me conecto a internet, es que ahora tengo disfunciones del sueño. Y entonces aquí la escala la vas a tener que invertir, la vas a tener que poner 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Ojo aquí a los ítems favorables en orden ascendente, a los ítems desfavorables en orden inverso. No se te olvide esta parte para que puedas obtener toda la información que tú necesitas. Algunos investigadores, algunos libros, algunas conferencias que has asistido, tal vez la mayoría te dicen ellos, pues no te metas en problemas, ponlos todos en positivo. Bueno, si esa es la recomendación, pero habrá situaciones, habrá eh, condiciones en las que tal vez no puedas tú desarrollar los ítems de esta manera. Por eso es importante que consideres lo que estamos platicando en este momento, ¿verdad? Otro punto importante a la hora de redactar tus ítems, no utilices adverbios. Esos adverbios o esos exámenes, acuérdate de esos exámenes que te hacían tus profesores, donde te hacían la pregunta y luego te decían, todas son verdaderas menos A y B, solo A y B, solo C. Eso lo único que hace es que se equivoquen las personas que están respondiendo y que no nos den la respuesta o que tengan más margen de error. Aunque conozcan la respuesta, las personas se van a equivocar. Entonces, esos adverbios de no, nunca, excepto, menos, hay que quitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo. Gracias a las horas que paso conectado a Internet, no he podido conseguir alianzas estratégicas. Entonces, esa condicionante a veces puede ser que la persona se pierda o que cambie su respuesta. A lo mejor tal vez pudiera ser, gracias a las horas que paso conectado a internet, es que he perdido alianzas estratégicas para mi negocio. ¿Te fijas? Ya lo hice, pero evité el no, el adverbio. Ahora, no hay que confundir los adverbios con un ítem negativo, ¿sí? Esas opciones donde te comentaba yo que todas son verdaderas y ninguna es verdadera, lo único que hacen es confundir y a veces no nos ayudan, no ayudan en nada, lo único que hacen es entorpecer la recolección de datos. Y bueno, si nosotros colocamos una respuesta de este tipo, todas son verdaderas. Si una persona descubre que una de las alternativas propuestas no es verdadera, pues entonces la pregunta va a tener poco carácter discriminante. Sí, porque ya le estás dando la respuesta a la persona y en realidad no es que esa persona tenga el conocimiento, sí, sobre a lo mejor esa parte de las IAs que tú estás midiendo, sino simplemente utilizó la lógica y por eso salió adelante, pero no es que tenga el conocimiento, sí. Y acuérdate que es importante que nosotros, nuestros instrumentos tengan esa capacidad discriminante para poder evaluar bien a nuestros entrevistados. ¿Sí? Ninguna de las anteriores. Esto lo único que hace es que se confundan las personas. Cuando esta es la correcta, pues tienden a tener mayor índice de dificultad las personas entrevistadas, ¿sí? Entonces, con esas recomendaciones, dejo de lado la fase cualitativa, dejo ya explicada la validez de contenido, ¿sí? Y ahora entro en la parte cuantitativa, ¿sí? La parte cuantitativa, pero que todavía estamos dentro de la validez interna de nuestro instrumento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de validez de constructo, surgen varios conceptos que vamos a tener que conocer, ¿sí? Esto es parte de un taller, pero estoy tratando de hilar
todo lo que te estoy explicando con ejemplos, porque lo que hacemos es dar la teoría y luego hacemos el taller, pero en esta ocasión no se puede, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible, ¿sí? Entonces, dentro de la validez de constructo, nosotros tendremos que, te comentaba hace unos minutos, establecer la validez discriminante de nuestro instrumento. ¿Y qué significa eso? Que realmente nuestro instrumento pueda evaluar a quienes tienen el conocimiento y quienes no tienen conocimiento de aquello que estamos midiendo. Y para eso nosotros nos vamos a emplear lo que es la variabilidad de los ítems o la varianza. ¿Hay más estrategias matemáticas, estadísticas? Sí, sí, sí las hay. Yo me voy a enfocar ahorita en que utilices, por ejemplo, la varianza, ¿sí? Esas, cuando te explicaban tus profesores de estadística descriptiva, de medidas de variabilidad, que son la varianza y la desviación estándar, en este caso, la varianza nos va a permitir a nosotros, como su nombre lo indica, qué tanta variabilidad tienen los ítems en las respuestas que yo tengo. Entre mayor variabilidad tengan las respuestas, mayor capacidad discriminante tendrá nuestro instrumento. ¿Y qué significa esto? Pues que si tú aplicas tu instrumento en una prueba piloto y todos te contestaron sí, 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 sí a todo, o le pusieron la mayor puntuación o le pusieron la menor puntuación a todos los ítems, lo que te va a generar esto es que no tengas variabilidad de las respuestas, ¿sí? Y entonces eso lo tienes que cuidar a la hora de eh, llevar a cabo la prueba piloto y la forma en que tú estás construyendo los ítems. Ahora, algo que también vamos a ver nosotros es la direccionalidad. ¿Qué tanto están correlacionados los ítems con el total o con la puntuación total o con las dimensiones? ¿Qué tanta correlación hay? A medida que una aumenta, la otra también, ¿sí? O si una disminuye, la otra aumenta. Hay correlación negativa o positiva en los ítems. Y finalmente, el análisis factorial. Ese análisis factorial que es una técnica estadística para reducir las dimensiones a partir de las correlaciones de los ítems. ¿Y qué significa esto? Pues, por ejemplo, seguramente si tú estás desarrollando tu tesis, seguramente este, sabrás que hay instrumentos que tienen dimensiones o subescalas. Esas dimensiones o subescalas se han generado a partir de un análisis factorial, ¿sí? A partir de esa estrategia o de ese modelo estadístico, que de hecho en este caso la prueba de esfericidad de Bartlett, el KMO, ¿sí? El Kaiser-Meyer-Hawkins, nos permite a nosotros, es un modelaje, ¿sí? Que nos permite a nosotros definir cuántas dimensiones puede llegar a tener ese instrumento, cuántas podemos reducir o extraer, y entonces de esta manera el análisis factorial nos va a permitir a nosotros trabajar el constructo, la variable, la dimensión que tú estés midiendo desde diferentes ángulos, ¿sí? Algunos libros de estadística señalan que instrumentos pueden ser unidimensionales. Bueno, aquí mi sugerencia siempre va a ser que en la medida en que tú, por ejemplo, tengas instrumentos multidimensionales o con subescalas, pues vas a tener más características de la variable estudiada, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Pues te pongo un ejemplo, mira, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos hacer un instrumento donde nosotros hablemos de algo que todos conozcan, la comida mexicana, ¿sí? Y entonces, pues tú te vas a encontrar que hay diferentes zonas en México y que cada zona de México tiene sus platillos típicos. Y Puebla se caracteriza por eso, ¿no? La variedad de sus gastronomía. Entonces, si yo solamente genero ese instrumento y ese instrumento habla de la comida mexicana, pero me enfoco nada más en la comida del norte, pues entonces ese instrumento no va a contemplar o va a dejar fuera todos esos platillos que están al sur de México o al centro de México, que son platillos muy ricos y que a lo mejor las personas quisieran degustar
y que tu instrumento no los evalúa, no los mide. ¿Por qué? Porque nada más tiene una dimensión. En ese sentido, pues, en esta comparación que te hago, entonces te dejo claro, pues, que entre más dimensiones tenga tu variable, pues más evaluada esté, pero ojo, tampoco puede ser tan extenso de tal manera que eh, sea demasiado extenso el instrumento. Ahí tendrás que utilizar el análisis factorial para reducir las dimensiones y ver qué tantos factores o cuántas dimensiones explican el mayor porcentaje de varianza de tu instrumento. Y ahí pues, en este caso tendremos que utilizar esa técnica de reducción de dimensiones que es el análisis factorial, ¿sí? Exploratorio, ¿sí? Cuando nosotros no, bueno, ese constructo, esa dimensión que estamos midiendo no esté plenamente definida. Confirmatorio, análisis factorial confirmatorio, cuando ya existe una teoría y esa teoría señala que existen diferentes dimensiones, ¿sí? Como por ejemplo, mira, para que te quede claro esto, supongamos que su compañero, por ejemplo, que está evaluando o que va a diseñar ese instrumento, ya existe una teoría y esa teoría explica cómo las personas pueden llegar a tener el conocimiento y a veces son novatos y expertos, y entonces Benner considera una serie de dimensiones y esas dimensiones son las que van a estar implícitas en el instrumento y lo que tú vas a hacer es comprobar mediante el análisis factorial confirmatorio que realmente tus ítems están adaptados a la teoría. Pero cuando no existe una teoría, ¿sí? Entonces tendremos que hacer un análisis exploratorio y entonces ese análisis exploratorio nos va a proponer una serie de dimensiones con las que puede estar integrado nuestro instrumento. Entonces, esto es básico que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? No tengo la manera ahorita por el tiempo de que hagamos los ejercicios en SPSS para que me entiendas esta parte. Espero ser lo más explícito posible en lo que te estoy señalando. La siguiente fase tiene que ver con la fiabilidad y esta fiabilidad la vamos a medir nosotros qué tan fiable o confiable es nuestro instrumento. Y para eso seguramente tus profesores de metodología, tus profesores de estadística ya te han hablado a ti del alfa de Cronbach, del Q de Richardson y ahorita está muy de moda el omega de McDonald, cualquiera que tú utilices. Lo importante es que esta técnica estadística nos va a permitir a nosotros establecer la fiabilidad de nuestro instrumento mediante pruebas estadísticas que son el alfa de Cronbach, el Q de Richardson o uno que se está trabajando mucho y que está muy de moda, el omega de McDonald, así como las hamburguesas, el omega de McDonald, cualquiera que tú emplees va a ser pertinente. Resultados por arriba del 0,8 al 1 o del 80 al 100% se consideran aceptables tanto en CUDER como en alfa de Cronbach. Incluso el omega de McDonald tiene el mismo sistema de interpretación. Entonces, hasta aquí cierro lo que es la validez interna del instrumento. Ya hablamos de la validez de contenido, ya hablamos de la validez de constructo y ahora estamos cerrando la fiabilidad que nos permite a nosotros conocer en qué medida la proporción de la varianza de los resultados obtenidos es verdadera, ¿sí? En un 80 a un 100%. Y habrá instrumentos también que, por ejemplo, por sus propiedades métricas arrojen alfas por abajo del 80 y en ese caso te tocará a ti como investigador decidir si lo dejas así o bien si la literatura ya lo marca como un ítem que entrega alfas inferiores o CUDER o omegas inferiores al 0,80 o al 80%, si es confiable o no. Ya te toca a ti como investigador tomar esa decisión, como por ejemplo la escala de autoestima de Rosenberg, que regularmente arroja alfas de 0,70, 0,75 pero ya está muy estudiada y entonces
por consenso es aceptada de que esa escala arroja esas métricas, pero ya te tocará a ti decidir si tu instrumento, con aquello que tú tienes y los pilotajes, lo dejas así o lo llevas a más fiabilidad, ¿sí? Y bueno, hasta aquí, antes de entrar en la parte de la validez externa, sí me gustaría escucharlo si hay dudas, hay preguntas. Sí quedó claro las tres fases que analizamos: validez de contenido, constructo y fiabilidad. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, sí quedó claro, profesor. Perfecto. Entonces, vayámonos a lo que es la validez externa. ¿Y por qué digo validez externa? Bueno, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, intento explicarte, no sé si lo logro, tú dime si me entiendes. eh, la fiabilidad nos va a permitir conocer ese criterio que los investigadores llaman el criterio de repetibilidad. ¿Y qué es eso? Bueno, el criterio de repetibilidad significa que ahora que nosotros hemos construido nuestro instrumento, ¿sí? Si tú como investigador aplicas ese instrumento a una población y luego lo llevas a otra población y a una tercera población, vas a encontrar métricas o resultados de confiabilidad de alfa, Cuder, omega similares. Digo similares, ¿eh? No vas a encontrar, por ejemplo, si ese instrumento, por ejemplo, de su compañero lo aplica con los verdes y luego con los azules y luego con los grises, y ya me di a entender con esto, ¿no? O sea, los verdes trabajan en esa institución, los azules trabajan en esa otra institución y luego los grises trabajan en otra institución. Entonces, se espera que ese instrumento, si yo lo aplico en diferentes poblaciones, me arroje métricas de alfa de Cronbach similares. A esto le llamamos el criterio de repetibilidad y es uno de los criterios que debe de cumplir mi instrumento para que se cumpla el criterio de repetibilidad. No voy a obtener, por ejemplo, si aplico con los verdes, su compañero no va a obtener un alfa de 0,80 y luego en los azules 80 y en los grises 80. Puede ser que en uno tenga 80 y luego acá tenga 79 y acá tenga 82. Profe, pero son diferentes, sí, pero están dentro de un rango. Diferente sería que si aquí con los verdes tengo 0,70 y acá con los grises tengo 0,90. Entonces, si es así, algo está sucediendo. Quiere decir, pues, que no se cumple el criterio de repetibilidad. Es algo así también como que si tú te pesaras en una balanza con estadímetro, tú te subes a la báscula y luego entonces, pues te bajas muy contento porque pesas 70 kilos y mides unos 70. Pero ¿qué crees? Te vuelves a subir porque alguien no te creyó y ahora pesas 90. Ah, caray, y te vuelves a subir otra vez y ahora pesas 85. Entonces quiere decir que esa báscula no cumple el criterio de repetibilidad, ¿sí? O bien, si te haces una prueba de glucosa en ayuno y sales con 90 y tú estás emocionado porque saliste bien, pero alguien no te creyó y te la vuelve a tomar otra vez y ahora sales con 110 y te la vuelves a tomar y sales con 130 con el mismo glucómetro. Quiere decir que no se está cumpliendo el criterio de repetibilidad y es algo que debemos de cuidar en los instrumentos de medición documental, ¿verdad? Y bueno, en la estabilidad, que es en la siguiente fase que vamos a analizar nosotros y ya estamos en la parte final de nuestra presentación, la reproducibilidad que habla acerca del criterio de estabilidad o qué tan estable es nuestro instrumento, ¿sí? Eso habla de que si diferentes investigadores utilizan nuestro instrumento y lo aplican en la misma población, obtienen métricas similares, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo,
Por ejemplo, ustedes que están en el contexto institucional, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, por ahí tus supervisores o subjefes en tu institución tienen instrumentos de evaluación, ¿no? Y luego entonces imagínate que te aplican a ti ese instrumento que evalúa el porte del uniforme y el subjefe X te lo aplica y te da una calificación del 100%. Y luego la jefa de enfermeras no confió en él y le pide al otro supervisor o subjefe que te vuelva a evaluar con el mismo instrumento. ¿Y qué crees? El otro dice que tienes un 70% de cumplimiento. Y no confiable con esto, un tercer participante o subjefe o supervisor te evalúa y este dice que tienes 90. Entonces, ¿qué significa ahí? Que no hay estabilidad. No hay estabilidad, ¿sí? Y algo que se debe de cumplir en los instrumentos es el criterio de estabilidad, que si diferentes investigadores utilizan tu instrumento y lo aplican en una población similar, llegan a métricas similares. No van a obtener las mismas, ojo aquí, no van a obtener las mismas, pero deben de ser similares, pues, en un margen, en un intervalo de confianza que no sea muy confianzudo, pues, que no esté muy desfasado, ¿sí? Y bueno, esto se hace y se lleva a cabo y la interpretación y las técnicas estadísticas son las que te pongo a continuación. Si tu instrumento arroja métricas o valores categóricas, entonces, por ejemplo, aprobado o desaprobado en un examen, satisfecho o insatisfecho con la atención de enfermería. Entonces, como es un instrumento que arroja variables o valores categóricos, utilizamos el índice de capa de Cohen para ver el grado de acuerdo entre evaluadores. Pero también, si tu instrumento arroja puntajes donde digas tú de valores mayores a tanto, es que se cumple el criterio del concepto. ¿Sí? Si tu instrumento arroja valores cuantitativos, entonces utilizarás el índice de correlación de R de Pearson y valores arriba del punto 8 en correlaciones se consideran como aceptables, ¿sí? Incluso podemos establecer una hipótesis, ¿sí? Hipótesis cero, no hay estabilidad; hipótesis uno, hay estabilidad, ¿sí? Y entonces vemos si cumplimos la hipótesis. Ah, pero ¿qué crees? Pues no todo es miel sobre hojuelas, porque se supone que si tú estás haciendo un instrumento, pues ese instrumento, por ejemplo, pues no hay con qué compararlo. Y entonces vamos a ver el siguiente paso, ¿sí? Que es lo que es el criterio, ¿sí? El criterio. No sé si has escuchado tú comúnmente que existe algo que le llaman los investigadores el gol estándar, la prueba patrón, ¿sí? En ese sentido, pues, lo que hacemos nosotros es establecer el criterio o la validez de criterio de nuestro instrumento mediante una prueba patrón. O sea, ya existe un instrumento similar al mío, ¿qué tanto concuerdan el instrumento que ya está y el que yo estoy proponiendo? A lo mejor este instrumento es chino y yo estoy proponiendo otro en el contexto hispano, latino, o a lo mejor no tiene que ser de esta manera. A lo mejor alguien que diseñó un instrumento y alguien que tú estás proponiendo el tuyo, adaptado a tu contexto, ¿qué tanto concuerdan? Algo así como cuando, por ejemplo, las personas les hacen la prueba rápida de VIH y entonces tú sabes que la prueba de VIH es una prueba rápida y le dan un piquetito en el dedo, toman una gota de sangre y entonces para sale positiva la persona en la prueba y luego entonces le mandan a hacer la prueba de Western blot para confirmatoria en laboratorio con una prueba central, una toma de sangre y entonces pues ahí la prueba o la gold estándar es la de Western blot. Ahí se confirma o descarta si el paciente tiene VIH, pero la prueba rápida de Lisa nos permitió nada más hacer el tamizaje, ¿sí? O puesto en otro contexto, con un glucómetro
te toman una gota de sangre y ver si sales alto en los niveles de glucosa, pero no significa que porque ya tú saliste alto en el glucómetro, tú eres diabético, ¿no? Te van a mandar al laboratorio a hacer una prueba con una glucosa central y a lo mejor si traes sintomatología, a lo mejor el médico se le ocurre hacer en este caso, una hemoglobina glucosilada que recoge los 3 meses de glucosa del usuario y entonces ahí se sabe si realmente eres diabético o no, ¿sí? Porque a lo mejor en la glucosa central puede salir por abajo de 90 en ayuno, pero ¿qué crees? La hemoglobina glucosilada de los últimos 3 meses dices que tú tuviste un parámetro arriba de 6 en los últimos 3 meses, entonces eso confirma o descarta el diagnóstico. Lo mismo sucede en los instrumentos aquí. Existe un gol estándar, una prueba patrón que nos va a permitir a nosotros comparar nuestro instrumento con otro. En este caso, pues, las pruebas estadísticas que nos van a permitir a nosotros llevar a cabo esas comparaciones, si tu instrumento arroja valores categóricos o cualitativos, utilizaremos el índice de capa de Cohen. Si tu instrumento arroja valores cuantitativos, utilizaríamos, por ejemplo, el R de Pearson, el Rho de Spearman, ¿sí? Si es ordinal, el Tau de Kendall, el kappa de Cohen, la D de Sommer o ETA, ¿sí? Pero te decía, pues, que cuando tú, por ejemplo, estás proponiendo, diseñando, validando un instrumento, es porque no hay. Y en ese caso, ¿qué hacer? Bueno, en ese caso lo que hacemos nosotros es medir la capacidad predictiva del instrumento en función del tiempo y para eso nos valemos de los modelos de regresión, ya sea logísticos o un modelo de regresión lineal, los árboles de clasificación, las redes neuronales nos van a permitir a nosotros también llevar a cabo esa validez predictiva del instrumento en función del tiempo. Ese instrumento tiene qué capacidad predictiva, ¿sí? Si se te aplica a una persona, ¿qué tanto puede predecir el resultado? Eso lo hacemos nosotros mediante ecuaciones o modelaciones de regresiones lineales o logísticas, ¿sí? Esto es propiamente cuando nosotros no tenemos una prueba patrón, no tenemos un gol estándar, ¿sí? Y bueno, finalmente ya para cerrar la presentación y abrir las preguntas, la cúspide de lo que es los pasos de la validación de instrumentos es el rendimiento de tu instrumento. Y hay diferentes maneras de evaluar el rendimiento del instrumento, ¿sí? Yo te propongo aquí lo que es la curva ROC o la curva de rendimiento diagnóstico, donde nosotros vamos a medir la sensibilidad y la especificidad de nuestro instrumento. Esas pruebas nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, la sensibilidad habla de qué tan sensible es tu instrumento, o sea que si tú se lo aplicas a una persona que no tiene conocimiento sobre las CIAs, realmente va a darte resultados acordes a esa persona que no tiene conocimiento. O sea, si esa persona no tiene el conocimiento, va a salir desaprobada en el examen. O la especificidad, si la persona tiene conocimiento, en el examen que tú le apliques, va a salir con la máxima puntuación. ¿Sí? Algo así, pues, como que en las pruebas diagnósticas, por ejemplo, ¿qué tan sensible y qué tan específico es ese oxímetro o ese glucómetro? ¿Sí? ¿Qué tan sensible es de que si yo le tomo la glucosa a un paciente diabético con ese glucómetro y es diabético, el glucómetro me va a arrojar resultados arriba de 100 o arriba de 140 si es postprandial, ¿sí? Y si esa persona no es diabética y le tomo una prueba y entonces me va a salir por abajo de 100 o si es postprandial me va a salir por abajo de 140. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a jugar con la sensibilidad y la especificidad de nuestro instrumento. Y una de las estrategias es la curva ROC porque nos va a permitir a nosotros establecer un punto de corte.
¿sí? Un punto de corte en el que a partir de este puntaje, si las personas obtienen este puntaje, están aprobados, tienen el conocimiento, ¿sí? Pero si están por abajo de este puntaje que me arrojó la curva ROC, no tienen el conocimiento, no están insatisfechos, ¿sí? Estamos. En ese sentido, pues, la curva ROC nos va a permitir a nosotros establecer ese criterio de sensibilidad y de especificidad. Y bueno, hasta aquí dejamos la presentación. Voy a dejar de compartir para abrir la sesión de preguntas y espero haber sido claro con ustedes. Y si no lo hemos sido, bueno, pues es el momento de aclarar algunos puntos. Adelante, les escucho. Muchas gracias, doctor. Sí, teníamos un- una pregunta en el chat de Ujú. los 100 conectados en línea. Julio Jiménez, ¿puede decir su duda, por favor? Lo escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Pues mira, he estado escuchando con atención y pues me parece muy bien todo lo que nos has ofrecido y pues un agradecimiento por esa parte. Pero tenía una duda con respecto en el diseño del instrumento cuando hablas al principio de, de que tenemos que tener claridad del concepto. Ujú, Pero mi duda mi duda me resalta cuando, por ejemplo, que tenemos que definir bien el concepto, ¿verdad? Y todas sus dimensiones, etcétera, etcétera. Pero mi ujú, pregunta es, ¿el concepto para quién? ¿Desde dónde? ¿La mirada desde quién? ¿De un experto, de un científico? ¿O ujú, también hay que considerar la mirada de, de la persona quien vive el problema, por ejemplo? ujú, Esa es una. La otra es, ¿será posible que tengamos el conocimiento total del concepto que nos permita tener certeza de que nuestro instrumento pues, está bien diseñado? ¿Es posible que la mente humana pueda captar la totalidad del concepto cuando, por ejemplo, en contextos culturales específicos, pues puede diferir, ¿no? ¿Verdad? ujú, Un concepto en relación a otro. ujú, Por ejemplo, ¿qué significa el concepto justicia, por ejemplo, para la ciencia? ¿Qué ujú, significa justicia para un abogado? ¿Qué significa justicia para un investigador? ¿Qué significa justicia para un político? ¿O ujú. qué significa justicia para una madre a cuyo hijo se lo ha sido eh, pues eh, tomado, pues, ¿no? Y extraído de su hogar, por ejemplo. Mm, Entonces, ¿qué significa definir el concepto? Ok, Esa es mi gran duda, por ejemplo. perfecto. Miren, todo esto que usted nos acaba de compartir son dudas que usualmente surgen y que es necesario aclarar en este punto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a llevar a cabo el diseño y la validación de un instrumento, de inicio nos vamos a dar a la tarea de hacer una revisión sistemática de la literatura y nos vamos a dar cuenta si realmente se tiene definido aquello que estamos estudiando. Por ejemplo, la violencia, ¿sí? Si yo voy a generar un instrumento que hable sobre la violencia, tengo que saber yo, por ejemplo, a plenitud si está estudiado, si ya existen instrumentos previos, ¿sí? De eso que estoy estudiando, ¿sí? Y además, si mi instrumento yo lo voy a dirigir a una población específica, porque los instrumentos, pues, no podemos ser todólogos, pues. Y bueno, en ese sentido, nosotros vamos a proponer un instrumento cuando nosotros como investigadores hacemos esa revisión de la literatura y encontramos de que no existe un instrumento como tal, o probablemente sí existe
pero ese instrumento es un instrumento que ha sido diseñado y validado en otro idioma. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es tratar de transliterar ese instrumento y adaptarlo a un contexto mexicano, latino, hispano, ¿sí? Y aún así, aunque el instrumento en ocasiones son adaptados al español de España, a veces no concuerdan con el contexto mexicano ni el latino. Y esto es pues porque incluso entre nosotros que estamos al norte y algunos de ustedes que están, por ejemplo, en la parte centro-sur de México, la forma del abordaje del español es distinto y entonces pues ahí es donde tenemos nosotros que adecuar el instrumento y ver a qué población lo voy a dirigir. Obviamente que no podemos decir que en algún momento nosotros vamos a conceptualizar totalmente el instrumento, porque esto lleva una serie de investigaciones, de tiempo que el estudiante dedica y a veces, por ejemplo, el tiempo de la formación no nos permite llevar a cabo todo ese análisis, ¿sí? Usualmente este tipo de diseños de investigación los llevamos en el nivel doctoral, pero también en algunos casos en el diseño en algunas tesis de maestría, ¿sí? Considerando todos esos aspectos del tiempo, la profundidad, el análisis, el acceso a la literatura científica, porque nos hemos dado cuenta que a veces, por ejemplo, nosotros decimos, no hay información, no hay instrumentos, no hay artículos, pero a lo mejor no hay en español, pero ya cuando buscas en inglés, pues te arroja una serie de artículos y a lo mejor haces otra búsqueda en el francés y entonces encuentras más artículos. ¿Y qué crees? Los chinos, pues ahorita le están metiendo turbo a todo, ¿verdad? Y también ellos publican mucho, pero también en el portugués los brasileños publican mucho. Entonces, ahí tenemos que nosotros tener que hacer una búsqueda sistematizada en diferentes bases de datos que sean confiables para poder llegar a comprender la mayoría del concepto. Ahora, muchos instrumentos que se crean, en el momento en el que se crean, pueden estar vigentes, pero de aquí a 5 años o incluso puede ser a un año, se cambiaron normativas, se cambiaron políticas, manuales, reglamentos, y entonces ese instrumento ya no está acorde y entonces se tendrá que hacer una revisión y un reajuste, así como cuando calibramos nosotros la balanza, ¿sí? O como cuando calibramos con el reactivo el glucómetro, o como cuando se calibra el gasómetro, ¿sí? O el propio baumanómetro. Así tendremos que ir calibrando nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque pues no podemos llegar al conocimiento absoluto, ¿verdad? Pero sí en la medida de lo posible se espera que el investigador que propone un instrumento pues sí se dé a la tarea de hacer un análisis exhaustivo de la literatura para proponer ese instrumento y bueno, que ese instrumento tenga una base teórica, ¿sí? Para poder medir ese constructo que yo deseo evaluar, ¿verdad? No sé si fui claro o me desvié de la pregunta, usted dígame y lo podemos reforzar. No, no, sí, estoy de acuerdo. Mm. Solamente era una de mis dudas, ¿no? Ajá. Yo podría también pensar, por ejemplo, que para que yo pueda considerar que mi instrumento es suficiente con Ujú, respecto al concepto, por ejemplo, reconociendo que es imposible que yo pueda meterme en mi cabeza todas los conceptos o la forma en cómo se define o se concibe ujú, una situación en China, en Japón, en Alemania, en ujú. México, ¿verdad? Cuando sé que son contextos culturales específicos, ¿no? Sí. Que puede ser que no se repitan en todas Mm, las naciones, puedo entender, bueno, que para que mi instrumento sea suficiente en esa parte, tendría yo que hacer una suerte de recorte de la realidad ajá. que me permita, bueno, ubicarme, ¿no? En ese contexto específico que a mí me interesa estudiar, porque, repito, tal vez yo o el científico puede tener un concepto de lo que es limpieza, Ujú, ¿verdad? Pero si vamos con nuestros conceptos de limpieza
a las zonas de las montañas de Chiapas, por ejemplo, en Ujú, donde ellos tienen sus propios conceptos de lo que es limpieza. ujú, Entonces, tendría yo que ajustarme, ¿no? A mi instrumento que voy a medir, no con mi constructo, ¿no? De limpieza ujú, con el que yo llevo, ¿no? De la oficina, de la ciencia, de la medicina, etcétera, sino ajustarme, bueno, lo que significa limpieza para ese contexto específico de los individuos que viven en las zonas montañosas, por ejemplo, ¿no? En los altos de Chiapas, por ejemplo, que son campesinos, y, y resulta que no se han muerto, ¿no? Siguen vivos y comen, ¿verdad? Con su propio concepto de lo que es la limpieza, y ujú, bueno, y resulta que no, ese, que ese concepto, pues no tiene nada que ver con el concepto, del, del, del del experto, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es interesante, pues, ¿no? Ver cómo las personas que se dedican a la investigación, pues, pueden ir ajustando, recortando, y a lo mejor no necesariamente tendrían nuestros resultados que ser, pues, universales, ni que se puedan repetir en otros lados, porque, a lo mejor, aún cuando hablamos de campesinado, por ejemplo, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí ahorita reunidos saben es muy diferente un campesino, ¿no? Canadiense que un campesino mexicano, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí, aunque estamos hablando del mismo concepto, ¿no? Campesino y vacas, árboles, áreas verdes, pero ujú. son contextos y conceptos muy diferentes. Así es. Entonces, quiero entender, ¿no? Pues que tengo que hacer un recorte de esa realidad específica, ¿sí? Que me permita a mí a lo mejor para no ser tan pretencioso de decir, ya conozco todo lo que significa limpieza, ¿no? En Ujú. Alemania, en Argentina, en Chile, en México, yo ya tengo el concepto, ¿no? Que me define lo que es limpieza cuando puedo estar equivocado, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Ahí la recomendación es que como investigadores acotemos muy bien y dirijamos el instrumento hacia una población específica. Pues, por ejemplo, yo les decía, adecuación transcultural del parto, y entonces ahí, pues, es visto de diferentes formas. Ah, sí, pero a mí me interesa solamente en esta población, en la población yaqui o en la población huichol, nada más ahí. Entonces mi instrumento me va a servir, pero para medir nada más en esta población. Y bueno, en ese sentido, acotando el campo, vamos a ir nosotros proponiendo instrumentos. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay una serie de instrumentos ya publicados, pero que a lo mejor no están dirigidos a esa población específico, ¿no? O por ejemplo, ahorita existen mucho las redes sociales. Habrá personas que consideren que las redes sociales, hay adicción a las redes sociales, pero habrá otros que digan que tal vez no se consideran como una adicción porque no están en el CIE-10. Entonces, o por ejemplo la nomofobia, la adicción a los dispositivos móviles, que hemos estado trabajando esa línea de investigación. A unos dirán, no, es que no existe como tal el diagnóstico de nomofobia porque no está en el catálogo CIE-10, la OMS no lo considera así. Entonces ahí tenemos nosotros que ver, por ejemplo, el contexto en el que lo vamos a hacer y si está definido o no está definido el concepto como tal, ¿verdad? Pero sí, siempre habrá una parte en la que quedará ese pequeño vacío o área de oportunidad para seguir mejorando o recalibrando el instrumento, por lo que ya comentábamos, pues. Bueno, pues eso sería mi pregunta y muchísimas gracias por su respuesta. A No, usted. no sé si tengo tiempo como para hacer otra o ya no, para darle oportunidad a alguien más que... Sí, tenemos aquí otra Ah, pregunta. Adelante. bueno, entonces, muchas gracias. De todos modos, ahí está, les voy a dejar con el coordinador mi contacto, mi correo, y también me pueden buscar con mi nombre y suscribirse a mi página de YouTube. Ahí me pueden dejar ustedes comentarios, sugerencias, ¿sí? Y suscribirse al canal, ¿verdad? Ahí tenemos más de 1,700 suscriptores
y les damos tips de estadísticos y sobre todo el diseño y la validación de instrumentos, ¿no? Por si no alcanza el tiempo aquí con las preguntas, adelante, entonces. Gracias, doctor. Buenas tardes. Oiga, un favor aquí rápidamente. A mí me queda claro esto que mencionaba usted con respecto a la población hacia quien va dirigido un instrumento. En lo personal, publiqué ya la validación de un instrumento que va dirigido específicamente al personal de enfermería perioperatoria para medir el concepto, digo, el conocimiento para prevenir infecciones del sitio quirúrgico. Ujú. Mi pregunta es muy puntual. Eh, este instrumento se publicó en julio del 2024, justo antes de que se publicara la actualización de la norma 045. Ujú. Por ende, ya no lo considero actual. La pregunta es, ¿qué tiempo después es recomendable publicar la actualización? Eso es una. Otra, para poderlo validar, tengo entendido que la recomendación es tener una N por lo menos de 10 por ítem. Ujú. Para poderlo, como usted mencionaba hace rato, calibrar o actualizar, yo tendría que tener una N igual, similar a cuando yo lo validé, o me podría dar el lujo de tener una N menor. Pues por convención le digo, por esto digo, quiero ser bien claro, ¿no? Porque entre investigadores a veces los criterios varían, pero por convención siempre buscamos que al menos por cada ítem se cumpla el criterio de 10 participantes. Y bueno, aquí la sugerencia sería que, por ejemplo, hacer esa actualización del instrumento y que se esté revisando al menos cada 5 años, ¿sí? Para que podamos nosotros llevar a cabo las actualizaciones y que también la revista a la que le vamos a enviar aclarar estos puntos también, porque muchas revistas, cuando se trata de instrumentos, luego quieren ellos que derive de un proyecto de tesis. Sí, y en ocasiones, pues lo que vas a hacer es una actualización, una readaptación, y a lo mejor no es que esté mal el instrumento, simplemente algunos ítems que aplican para esa normatividad nueva, pues se van a adaptar, ¿no? Al contexto actual. Esa sería mi sugerencia, y no sé si su artículo se publicó en la FENO, en la revista de la FENO, si es No, ese. no, fue en el Journal de Chile. En el Journal de Chile. Bueno, ok, Y porque nosotros hace poco nos dimos a la tarea de buscar un instrumento que evaluara precisamente esto que usted está comentando, y por ahí recuperábamos uno de la revista, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre del... la UEM de México publicó un instrumento que medía este concepto. Sin embargo, en el artículo nunca publicaron ni el alfa ni el QMEO, no, no, tampoco una varianza explicada. Eh, Ujú, Publican solamente las frecuencias y porcentajes con respecto a algunos ítems, nada más, que fue lo que yo encontré de la literatura. Y otro que publicaron en el 2018, la Autónoma de Guerrero en Acapulco, también publica y es la misma situación, en donde a todas luces se ve que hicieron un cuestionario, ujú, pero y publican sí, el conocimiento en esta área, pero no lo considero una validación porque tampoco publican ni siquiera el alfa de Cronbach. ujú, Entonces, es todo lo que yo encontré aquí en la República Mexicana ujú. hasta el 2024. Actualmente me he estado dando a la tarea de volver a publicar porque quisiera publicar ya lo que usted menciona que es porque ya se hizo la estabilidad, ya se Ujú. hizo una intervención educativa aquí en Puebla utilizando ese instrumento. Entonces, ahora lo que quiero es publicar, y sí,
Afortunadamente, la estabilidad no tengo problema con ello porque fue una variación muy pequeña en el alfa de Cronbach. Ujú. Si quiere, yo le puedo dejar con el maestro Mauricio el link o el artículo para que usted pudiera hacer uso de este instrumento. Y, Perfecto. y me llama la atención la pregunta porque ustedes, digo, la respuesta, porque usted, ¿qué considera? Que cuando yo vuelva a publicar la versión 2 sea a la misma revista. Bueno, ahí ya sería criterio de los investigadores, ¿verdad? Miren, aquí, por ejemplo, lo que comúnmente ocurre, y ya lo voy a hablar en así como que entre gitanos no nos vamos a leer la mano, dice un dicho por acá, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con instrumentos, y bueno, más bien cuando hacemos trabajos o proyectos de investigación y estamos participando para el PRODEP o para el SNI, en ocasiones, por ejemplo, la tesis tratamos de así como que exprimir, así sacamos una revisión sistemática y luego tal vez sacamos un ensayo y luego también se nos ocurre y sacamos este, una variable y otra variable la publico en otra revista. Y en ocasiones los investigadores nos publican una parte del instrumento pero como estrategia, pues, porque ellos quieren tener dos publicaciones de esa tesis y nada más nos presentan la validez de contenido, constructo y fiabilidad. Y en otra publicación ya nos vuelven a publicar otro artículo, pero ahora sí ya nos dan la estabilidad, criterio y rendimiento del instrumento. ¿Y por qué? Porque pues sacaron dos productos. Pero bueno, es a criterio de los instrumentos, perdón, de los investigadores. Si usted va a calibrar y reajustar y reajustar ese instrumento, pudiera ser por la indexación, el factor de impacto, que esto también influye mucho, que usted decida publicarlo en la misma revista, o a lo mejor usted dice, no, pues es que este instrumento ya está más calibrado, ya tengo más conocimiento, más manejo de la estadística, y ahora quiero una revista de cuartil 3 o una revista de cuartil. Perdón, a ver, ayúdenme ahí porque ya creo que me confundí. A mayor cuartil es menos impacto, ¿no? Y a menor cuartil es mayor impacto. Corríjanme ahí. Bueno, el caso es que el investigador siempre busca publicar en una revista y luego, si corrige el artículo o el instrumento, luego busca una revista de mayor impacto. Pues ya es decisión del investigador, ¿no? Si le da un cuartil uno, un cuartil 2, un cuartil 3, son criterios que entre investigadores tratamos de ir cumpliendo, pues porque queremos medirnos en el Sistema Nacional de Investigadores o queremos en nuestra universidad estar en PRODEP. Entonces, ya depende del investigador, pero mi sugerencia, si esa revista tiene buen factor de impacto, está indexada, pues pudiera ser que usted vuelva a publicar ahí la nueva versión del artículo con su instrumento, señalando al editor en jefe esta situación de por qué se vuelve otra vez a publicar, o bien llevarlo a otra revista, ¿verdad? De Aunque se mayor llevara a impacto. otra revista, doctor, sí hay que hacer esa puntualidad de que se está modificando. Sí, sí. De hecho, en la parte de las conclusiones, acuérdense que ahí nosotros redactamos, los investigadores, qué limitantes tuvo nuestro trabajo de investigación. Y ahí podemos poner una de las limitantes de este estudio es esta, el otro, aquello, allá, o este trabajo viene a complementar, ¿sí? Un proyecto previo donde se readapta el instrumento a este contexto, considerando o alineándose a la política, a la norma de esta en México, ¿verdad? Sí, sí se puede, o sea, en esa parte de las conclusiones y de las consideraciones finales, ahí nosotros como investigadores justificamos toda esta parte, ¿verdad? Pero Muchísimas la verdad, gracias, doctor. Sí, muy sí me bueno, queda. le felicito porque en este campo hay poco.
poco material, ¿verdad? Pocos Me aportes. comprometo a enviársela con el maestro Mauricio, a enviarle el artículo para que pudieran hacer uso de este instrumento. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, y sobre todo citarnos, ¿verdad? Entre investigadores, citarnos, eso es algo que nos va a nosotros ayudarnos, así como cuando el médico le manda una interconsulta a otro médico, entre nosotros citarnos nos ayuda, ¿verdad? Nos da ese puntito. ¿Y quieres ayudarme a ese investigador? Bueno, pues publica y cita mi artículo, ¿verdad? Claro, sí, es una buena estrategia. Doctor, muchísimas gracias por su valiosa participación y pues hacemos entrega virtual de su constancia de participación que le llegará por correo electrónico, en donde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y el Decanato de Ciencias Médicas, Facultad de Enfermería y el Grupo de Investigación de Enfermería, Ciencia y Arte del Cuidado otorga la presente constancia al doctor Roberto Joel Tirado Reyes por su destacada participación como ponente con el tema Diseño y validación de instrumentos de medición en el marco del Seminario Permanente de Investigación el día de hoy, 22 de febrero del año 2025. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa participación y agradecer también pues a todos los participantes que se unieron, más de 100 participantes en línea y 40 participantes aquí de manera presencial. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Seguimos en contacto. Saludos a todos los que están presencial y virtual. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos.